Buenos días a toda la familia Sin Muros. En realidad para mí es una bendición una vez más reunirnos en familia. Quiero dar gracias a cada persona que en este momento se está conectando, está entrando a esta transmisión. De igual manera estoy agradecido a Dios por las familias. Muchas gracias a cada familia que hoy se reúne frente al televisor, frente a la computadora y que vienen con corazón dispuesto a adorar al Señor, a honrarlo. Y sobre todo porque tienen ese deseo de que sigamos siendo esa familia sin muros, seguir conectados. Quiero también agradecer a cada persona que hoy nos visita, que por primera vez tal vez entra en esta transmisión. Quiero decirle que estamos muy interesados en tener contacto con ustedes. Por eso para mí es muy importante que nos dejen saber que están conectados. Ahí en nuestra página de internet www.sinmuros.org hay un link o un formulario que usted puede llenar y nos da su información. ¿Por qué queremos la información? Porque queremos a vuelta de correo, a vuelta de información, de esa información poderle nosotros enviar información nuestra, un material que queremos compartir con ustedes. Igual tenemos un símbolo de WhatsApp que usted también puede darle clic y ahí hacernos preguntas, si se quiere ubicar dentro de un grupo de transformación, si quiere recibir nuestro devocional. Cada una de esas cosas que usted requiera, nosotros estamos prestos a tener contacto con ustedes, porque en realidad creemos que a pesar de que no podemos juntarnos en un lugar específico, podemos mantener ese contacto. Y creo que si nosotros cada uno ponemos de nuestra parte, podemos realizar ese tipo de unidad, de familia. Somos una familia. Y la idea es esa, que nosotros podamos integrarnos como familia, pero para eso yo necesito poder tener la forma de conectarme con ustedes, de contactarlos. Yo también tengo una carga en mi corazón con algunos que son de Sin Muros, Ministerio Internacional, y no están en un grupo de transformación, y queremos saber cómo están. Si pueden, háganos saber que quieren estar en un grupo de transformación o, en su defecto, escríbame. Yo quiero saber cómo está cada uno. Escríbame a cesarf@sinmuros.org para que nosotros podamos saber cómo están, la familia, si hay alguna necesidad, porque en realidad nosotros queremos mantener este sentido de familia. Y gracias por ayudarnos en eso, gracias por venir a estar con nosotros. Estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen a favor de mantenernos como una iglesia activa y caminando con el Señor. Hoy es un día donde quiero compartir una palabra que yo sé que el Señor va a hablarle al corazón de muchos, porque yo tengo una carga en mi corazón. Sé que hay personas que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de lucha, por tensiones, por temores. Y constantemente estoy recibiendo información de personas que están pasando por necesidades, por presiones, por tensiones. La misma situación que nos rodea nos está haciendo que lo que está faltando en otro lugar comience a faltarnos a nosotros. Pero yo sé que la palabra de Dios tiene una forma de cómo guiarnos a través de toda esta situación. O sea, para Dios no lo ha tomado nada por sorpresa. Y seguramente el Señor quiere indicarnos cómo salir al otro lado. Y yo quiero que hoy abra su corazón, por favor, que usted esté muy atento, no se distraiga y esté pendiente de todo lo que el Señor quiere hablar a su corazón. Si usted tiene un espíritu abierto, un corazón dispuesto, no me cabe la menor duda, hoy el Señor va a colocar una semilla en su corazón que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que antes de comenzar este tiempo, voy a pedirle que ahí donde usted está, juntos elevemos una oración al Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos hable, que su Espíritu nos enseñe. Porque si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios haga la labor que Él tiene que hacer en nuestro corazón, seguramente esta palabra va a ser de edificación para su vida. Oremos juntos. Señor, damos gracias. Ante todo, gracias porque tú tienes el control de esta situación y tú tienes la salida para las diferentes circunstancias, problemas que cada persona está viviendo. Yo sé que tú conoces el problema de cada uno de los que en esta hora nos está viendo y yo sé que tú tienes la respuesta, Señor. Permite que esta palabra de hoy, Señor, guiada por tu Espíritu, Señor, sea una respuesta a cada persona y cada persona encuentre en esta palabra consolación, encuentre dirección y encuentre, Señor, ese poder sobrenatural para salir adelante. En ti nos ponemos en confianza, Señor, en tus manos. Y en ti confiamos en que tú nos darás la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que cuando nosotros hablamos de todo lo que estamos viviendo, uno, por un lado, empieza a darse cuenta que como que el enemigo vino
y quiso invadir o invadió directamente mucho de nuestras vidas. No pidió permiso, simplemente entró y tomó posesión y generó una presión y un montón de cosas en nuestras vidas. Adicional a eso, para mí puso en secuestro a muchas personas, a familias completas, que ahora la libertad de muchos, la libertad para salir, la libertad para trabajar, la libertad para expresarse, la libertad para juntarse, se vio restringida. Eso es como una especie de secuestro. Y el enemigo al mismo tiempo también vino y despojó, quitó, y está generando angustia, temor en el corazón de muchos. Uno en medio de una situación como esa, uno se pregunta, ¿y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar cosas que hemos perdido? En medio de toda esta adversidad, ¿cómo podemos empezar a hablar de victoria? Y eso es justamente lo que hoy yo quiero compartirles desde la palabra de Dios, de cómo el Señor, situaciones como esta, ya algunas personas dentro de la palabra lo han vivido. Pero lo que es más importante, Dios los guió a salir adelante. Y como ellos salieron adelante, fue la forma en que Dios estableció principios para que, como les funcionó a ellos, también te funcione a ti, también me funcione a mí, para que en medio de la crisis nosotros salgamos en victoria. Un ejemplo de eso está en la vida de David. David está en un momento muy crucial de su vida, en el cual él está sirviendo, no justamente a Dios, sino a un rey filisteo. Y este rey filisteo le asigna una ciudad que se llama Siglag para que viva ahí. Y David está viviendo en esa ciudad. Y un día es convocado, llamado a prestar su servicio militar con sus 600 hombres. Tiene que ir a la guerra a pelear justamente contra su propio pueblo, Israel, a favor de los filisteos a los cuales él está sirviendo en ese momento. Creo que David en ese momento se encuentra fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Y él va y se presenta al rey filisteo para decirle, aquí estoy dispuesto a ir a la pelea con usted, quiero ir con mis hombres a pelear contra Israel, o sea, contra su propio pueblo. Y Dios interviene, porque para mí fue una intervención de Dios para que los príncipes filisteos digan, no queremos que David esté acá, no sea que después de que estemos en la batalla, él por ganarse otra vez el favor del rey de Israel, empiece a pelear a favor del rey de Israel en contra de nosotros los filisteos. Y hay una actitud antagónica de los generales del ejército filisteo que le dicen, no queremos que David pelee. Así que el rey tiene que venir a decirle a David, mira, yo confío en ti, tú te has portado a la altura, has sido un hombre que ha demostrado que eres fiel, aunque en realidad David venía diciendo una serie de mentiras. Y el rey le dice, devuélvete a la ciudad a la cual te asigné. Y David se hace el que, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me dejan pelear a favor del rey? Y no sé, pero agarra a sus hombres y se regresa. Cuando llega a Siglag, la ciudad la encuentra totalmente quemada. Ha sido destruida. Han saqueado, les han quitado todas las cosas. Y se las han llevado un pueblo que se llama los madianitas. Estos madianitas eran como una horda de hombres que venían y arrasaban con todo. Y en ese momento habían entrado a Siglag y a otras ciudades alrededor y las habían saqueado, las habían quemado, se habían llevado secuestradas a todas las personas. Dice la palabra que justamente se habían llevado a la familia de David y a la familia de sus 600 hombres. Les habían robado todo y fuera de eso habían quemado sus casas y los habían dejado en absoluta ruina. Ahora a David se le complicó todavía más las cosas porque sus hombres comenzaron a culparlo que por causa de él, tal vez seguramente decían, usted no supo proteger la ciudad, nos llevó a una batalla que no era la nuestra, descuidamos nuestras familias. Lo estaban culpando de que él era el responsable de lo que estaba pasando y empezaron a hablar de apedrearlo. Dice la palabra ahí específicamente que David entró en angustia. La palabra angustia ahí significa sentirse impotente, lleno de temor e incapaz de encontrar una respuesta, de encontrar una solución. Y uno dice, ¿qué pasó entonces ahí? Sorprendentemente, Dios intervino. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué fue lo que Dios hizo para sacar a David de esa situación? ¿Cómo fue que el Señor le dio la victoria? Porque lo que vivió David es algo que tal vez estamos viviendo en este tiempo. Y nosotros debemos aprender de lo que Dios hizo con David para nosotros aplicar a nuestra vida, porque así yo le digo, usted y yo saldremos sin victoria.
¿Cómo terminó David después de todo esto? Yo quiero leérselo. Está justamente en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Y voy a leerles el verso 18 al 20, donde dice específicamente cómo terminó David después de la situación. Dice, así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltó nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna de las cosas que se habían llevado, todo lo regresó. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales y decían, este es el botín que le pertenece a David. Amén y amén. Hoy quiero hablar de la victoria en tiempos de adversidad. David vivió ese momento, secuestro, su familia fue secuestrada, fue llevada cautiva, como muchos se pueden sentir ahora cautivos, encerrados, sin libertad. Vio que todo estaba destruido, que es lo que puede sentir muchas personas en este momento al sentir que todo se ha destruido. Hay gente que está llena de temor porque han perdido sus empleos. Hay personas que están temerosas porque sus negocios se están yendo a pique. Muchos pueden estar sintiendo que el enemigo vino y les quitó todo. Y que ahora ¿qué va a pasar? Y tal vez entra uno en esa etapa de angustia como lo vivió David. Ese sentido de impotencia, de que no tengo cómo solucionar esto. Y obviamente cuando uno siente que perdió el control, que uno está teniendo solución a las cosas que nos están afectando, obviamente ese sentido de impotencia, de incapacidad, nos llena de temor, porque empezamos a decir, bueno, ¿y qué va a pasar a futuro? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y dice la palabra ahí que David entró en tal estado que todos sus hombres lloraban y lloraban a voz en cuello, dice que hasta que les faltaron las fuerzas de su angustia, de su desesperación. O sea que de alguna manera David podría entender lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Yo escucho de personas que están ahora mismo luchando con angustia, con temor, porque algunos de sus familiares están ahora contagiados por el COVID-19. Otros están muy preocupados. Yo escuchaba a una persona que decía, sé de una persona que tiene angustia en su corazón porque cree que va a perder el empleo y ahora ¿de qué va a vivir? ¿Cuántos me han dicho a mí, no tengo para pagar el arriendo, no tenemos para comer? Y esas cosas generan angustia, generan temor. Pero como nosotros vemos aquí, Dios usó una manera a través de la cual sacó a David de esa situación y al contrario, recuperó todo. Obtuvo de vuelta todas las cosas y aún así tuvo mucho más. Una pregunta que podemos hacernos hoy, ¿será que Dios puede hacer eso con nosotros? Y yo creo que justamente Dios me dio esta palabra para hoy porque Dios quiere hacerlo con usted, conmigo. Y por eso Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo nosotros podemos obtener una victoria en medio de la adversidad. Y yo quiero hablar fundamentalmente de 3 cosas. La primera es cómo nosotros podemos fortalecernos en Dios. La segunda tiene que ver qué hacemos con las fuerzas que Dios nos da. Y lo tercero es cómo podemos compartir con otros lo que Dios nos está bendiciendo y nos está ayudando. Así que alístese, prepárese para recibir esto, porque sé que eso le pone una perspectiva diferente a todo lo que usted está viviendo en este momento. Primero que todo dice en el verso 6, me encanta ese verso 6, porque dice que David, viendo a sus hombres que lo querían apedrear, perdiéndolo todo en la angustia, en la desesperación, verso 6 dice, David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. La Reina Valera 1960 dice, y se fortaleció en el Señor. A mí eso me indica que el primer paso para uno en medio de la adversidad y salir adelante tiene que ver con conectarse con Dios y tomar fuerzas de Él. La palabra tomar fuerzas de Dios es la palabra agarrarse, aferrarse. En otras palabras, como que David vio toda la situación difícil, todo estaba quemado, todo estaba destruido, todo estaba perdido. Sus familias habían sido llevadas secuestradas para ser esclavas, lo que es peor, podían hasta morir. Y uno puede en ese momento decir, todo se perdió, no vale la pena hacer nada. Pero él dice que él quitó los ojos aún de sus hombres que tenían la piedra en la mano para apedrearlo y dejó de mirarlos a ellos para decir, voy a mirar al Señor y me voy a obstinar, me voy a dedicar con todo mi corazón a que voy a mirar es
al Señor. Me voy a agarrar del Señor. Esa es la clave del inicio de salir de la adversidad para tomar la victoria. Agarrarse uno del Señor. ¿Por qué razón? Porque justamente es el Señor el que tiene la respuesta a toda esta situación, esta adversidad. ¿Quién tiene la salida? ¿Quién tiene el camino que nos puede llevar hacia afuera? Es el Señor, nadie más. Yo sé que a veces esperamos los hombres. A veces esperamos que las circunstancias cambien. Algunos andan con la ilusión de que pronto el gobierno puede ser la respuesta. Y yo les digo hoy con sinceridad, ni el hombre, ni las circunstancias, ni aún el gobierno tienen respuesta para tu necesidad, para tu lucha. Es el Señor. Y a no ser que empecemos a quitar nuestros ojos de las circunstancias, de lo malo que está pasando, y empecemos a mirar al Señor, pues nuestra angustia va a crecer, nuestra desesperación va a crecer. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en el Señor, empezamos a darnos cuenta que el Señor tiene la sabiduría, el Señor tiene el poder, el Señor tiene los recursos, el Señor tiene la capacidad para tomarnos de la mano y empezar a guiarnos hacia una salida, para cambiar nuestra adversidad presente en esa bendición y en esa gran victoria que habla la palabra. Si nosotros comprendemos esto, empezaremos a hacer como lo hizo David. Dice la palabra que David fue entonces, inmediatamente se fortaleció en el Señor, dejó de preocuparse por lo que sus hombres hiciesen, dejó inclusive preocuparse por los madianitas. En ese momento su único enfoque era: ¿qué Dios tiene que decirme? ¿Cómo Dios me puede guiar en todo esto? Y por eso dice enseguida que él llamó al sacerdote Abiatar y le pidió que trajese el efod. El efod era una especie de vestimenta que se colocaban para consultar al Señor. Dice que Abiatar le trajo esa vestimenta a David, y David entonces consultó al Señor. Consultó al Señor. La palabra consultar significa hacer preguntas con la intención de esperar hasta recibir respuesta. Eso fue lo que hizo David. Parte de fortalecerse en el Señor fue reconocer que el Señor tenía la respuesta. Y si el Señor tenía la respuesta, pues había que irle a preguntarle y esperar en Él hasta que Él respondiese. Y dice que entonces el Señor le habló y Él le pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Perseguiré a estos hombres? ¿Los alcanzaré? Y la respuesta del Señor fue: persigue porque alcanzarás, y pelea porque lograrás la victoria y vas a recuperar todo lo que te fue quitado. A mí eso me parece increíble. ¿Por qué razón? Porque significa que si yo me vuelvo al Señor y empiezo a buscarlo con todo mi corazón y a decirle: Señor, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Dios me va a dar una palabra. Y esa palabra va a tener la capacidad, 1, de fortalecerme. 2, me va a infundir fe, me va a infundir confianza. 3, me va a presentar la salida, la respuesta a mi necesidad. Y número 4, como el Señor da esa palabra, puedo tener la certeza de que es veraz y que se cumplirá en mi vida. Déjeme decirle hoy, con sinceridad y con todo mi corazón, en medio de esta crisis, en medio de las situaciones que se están presentando, no nos hagamos ilusiones de decir: esto es fácil, vamos adelante sin ningún problema. Los hombres me van a ayudar, el gobierno me va a prestar algún auxilio, La verdadera solución y la verdadera victoria en medio de esta adversidad es en el Señor Jesucristo. La palabra nos enseña en diferentes pasajes que todo aquel que busca al Señor no será avergonzado, que todo aquel que se humille delante del Señor será exaltado, y que todo aquel que le clame al Señor, Él le va a responder. Yo no sé cómo tú lo estés haciendo en este tiempo para enfrentar la adversidad, pero a mí la palabra me enseña que es volviéndonos al Señor, simplemente diciendo: el Señor es la respuesta. No hay en nadie más respuesta para mi vida sino en Cristo. Mirando al Señor Jesucristo como mi proveedor, mirando a Cristo como mi sanador, como mi protector, como mi libertador, es que yo voy a empezar a encontrar esa respuesta. Y yo tengo que venir al delante de su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué es la palabra o cuál es la palabra que tú tienes para mí? ¿Qué tengo que hacer? E ir con esa disposición de: Señor, voy a estar delante de ti hasta que me respondas. Creo que muchas personas viven la angustia y están corriendo de un lado para otro porque sencillamente no están descansando en el Señor, no lo están buscando. Y yo le digo hoy, la respuesta para su vida está en que usted haga un alto a toda esa angustia, deje mirar las deudas, la dificultad, el problema, y vaya al Señor y dígale: Señor,
quiero tomar fuerzas de ti, quiero oír tu voz, quiero que tú me digas qué es lo que tienes para mi vida. Y simplemente estemos ahí en su presencia, insistiendo en que nos dé una palabra hasta que venga esa voz del Señor. Porque una vez la palabra, dice que la palabra de Dios tiene poder para cumplirse. Una vez Él libere esa palabra sobre su vida, usted puede tener la certeza, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Él dice que suplirá mis necesidades, no sé, pero si Él lo dice, lo va a hacer. Que el Señor va a superar los problemas de salud, va a guardar a mi familia, va a guardar mi trabajo, me va a suplir. Usted puede descansar porque el Señor lo ha dicho. Porque Dios, cuando quiere enviar su bendición, envía una palabra, porque la palabra tiene poder para cumplirse. Es decir, una vez sale de la boca de Dios como una palabra rema para su vida y usted la recibe como una palabra de parte de Dios para usted, para su vida, automáticamente genera la fe y comienza a actuar para abrir la puerta y traer la bendición. Cuando David recibió esa palabra, dice que él entonces recibió esa instrucción. ¿Y cuál fue la instrucción de Dios? El deseo del corazón de Dios. Dios quería ayudar a David y le dijo, te voy a ayudar, no solamente a alcanzarlos, vas a recuperar todo lo que se te quitó. Y David lo que hizo fue aceptar ese propósito de Dios para su vida. Él pudo decir, no, Señor, oro para que ellos se vean devueltos, oro para... No, aceptó lo que Dios había determinado. Quiero que hagas esto. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer y empezar a obedecerlo. Y en esa obediencia vamos a comenzar a ver respuestas. Y la obediencia de David fue inmediata. Entonces yo quiero decirles hoy que es Cristo la respuesta para este tiempo. Es Cristo el que puede suplir toda nuestra necesidad. Y por lo tanto, si usted quiere tomar fuerzas en Dios, recuperar su fe, empezar a que Dios le hable, por favor, conéctese con Dios. Tiene que haber esa conexión. David pudo empezar a hablar con sus hombres para darles explicaciones. David pudo haber bajado la guardia y decir, bueno, ya lo perdí todo, no tengo cómo solucionar esto. Pero David decidió, me voy a fortalecer en el Señor. ¿Y cómo se fortaleció en el Señor? Se agarró a él y empezó a preguntarle, a pedirle su guía, recibió la palabra de parte de Dios y se dispuso para obedecerla. Y así fue como el Señor le dio la victoria. Yo puedo contarles muchas veces, algunas veces con mi esposa, vimos situaciones muy críticas, muy complicadas. Alguna vez en nuestra vida vivimos esa experiencia donde todas las puertas se cierran, donde el futuro es negro, donde cuando tú te acercas a cualquier hombre y lo que recibes es un rechazo, donde aquellos que tú consideras tus amigos te dicen no cuentes conmigo, y comienza la angustia. Uno comienza a pensar, yo comencé a pensar qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi familia, a dónde voy a ir, cómo voy a manejar las cosas. Y comienza a generarse como ese vacío en la boca del estómago y comienza la preocupación y la mente comienza a imaginar los peores escenarios. Y cuando tú te das cuenta, ni siquiera estás durmiendo. ¿Por qué razón? Porque tú estás angustiado, porque tú has perdido la posibilidad de salir adelante. Pero yo doy gracias a Dios que en medio de esa situación opté por aferrarme al Señor y comencé a buscar del Señor con todo mi corazón. Recuerdo que en aquellos tiempos y en muchos que hemos vivido similares, ¿qué hacemos con mi esposa? Automáticamente comenzamos a orar mucho más. Oramos todos los días, leemos la palabra todos los días. Hay momentos en que requiere un mayor esfuerzo en esa dirección y comenzamos a buscar más al Señor y buscando más específicamente respuestas, más de su dirección. Y fuimos siendo guiados por el Señor paso a paso. Y aunque todo pintaba negro, aunque las expectativas eran totalmente negativas, hoy yo puedo decirles, Dios nos tomó de su mano y nos fue llevando paso a paso, nos fue sacando y yo puedo decirles, fuimos libertados, fuimos provistos, no pasamos por necesidad, recibimos su ayuda y muchos que nos dieron la espalda fueron reemplazados por personas que ahora son apoyo, son bendición y están con nosotros. Quiero decirte simplemente que ese es el propósito de Dios para su vida, para mi vida. El Señor quiere sacarnos en victoria. Puede que como David estemos en el lugar equivocado, hayamos hecho cosas que no debíamos haber hecho, pero Dios es misericordioso. Y si nosotros nos volvemos a Él, nos aferramos a Él y vemos que Él es la respuesta y de verdad lo buscamos, yo puedo con certeza decir, le va a dar una palabra que va a ser la respuesta.
Y si usted la recibe, y la recibe con la actitud de Señor, ¿qué hay que hacer? Que estoy dispuesto a hacerlo, ahí va a comenzar a ver la salida. Ahora, en ese momento recibe uno la fuerza, recibe la capacidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí viene lo segundo. ¿Qué hacer con esa palabra? ¿Qué hacer con esa fuerza, con esa fe que Dios nos da cuando Él nos ha visitado y nos ha hablado? Dice la palabra que entonces David se levantó inmediatamente y salió con sus 600 hombres. En el verso 9 dice, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 hombres de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. La palabra estaban cansados en el hebreo original significa estaban realmente muertos de cansancio. Es increíble, pero David apenas escuchó. Ahora, hay que tener en cuenta, David venía de donde el rey de los filisteos lo había citado. Había caminado 3 días. Creo que después de una caminata de 3 días, algunos dicen que estaba a 100 kilómetros de distancia de su ciudad. Caminó en 3 días 100 kilómetros para llegar y encontrar su ciudad destruida, quemada, su familia secuestrada. Luego dice que lloraron hasta que perdieron las fuerzas. David estaba en angustia, pero se fortaleció en el Señor y como que cobró ánimo. Y apenas el Señor le dice, levántate, persigue, porque no solamente los alcanzarás, sino que recuperarás todo. David actuó. Dice que se levantó y tomó fuerzas y salió con esos 600 hombres. Hicieron un recorrido de casi 25 kilómetros para llegar al arroyo de Besor. La palabra Besor significa lugar de aguas frías. Como que encontraron un lugar de refrigerio. Y como que llegaron, yo me imagino sus hombres llegaron y rápido se echaron agua, bebieron agua, se refrescaron. Pero 200 dijeron, no vamos a seguir más. No damos, estamos muertos. Creo que aquí nos damos por vencidos. Y David pudo en un momento determinado decir, son 200 hombres. Si con 600 íbamos a recuperar todo, pues ahora 200 menos, pues más complicada la situación. Y él pudo haber dicho, no sigo adelante. Pero él decidió que iba a seguir persiguiendo. Qué importante es eso. Iba a seguir en la persecución de lo que Dios le había prometido. Usted se va a encontrar muchas veces en esta etapa en la cual muchas personas van a estar a su lado diciendo, yo no sigo más, me doy por vencido, hasta aquí llegó mi fe, yo ya no tengo deseos de luchar. No en vano, en épocas como esta, mucha gente entra en depresiones. Mucha gente piensa que mucha gente se está enfermando más que por el virus, que por depresiones. Se le están bajando las defensas a causa de la tristeza del encierro, de no poder compartir con otras personas. Hay personas que se están deprimiendo literalmente por todo lo que están viviendo. Y hay gente que en su depresión dice, yo no voy a seguir luchando. Pero ese no puede ser su caso. Esa no puede ser su actitud. Usted tiene que decir, 200 se quedan, ok hermanos, quédense, yo tengo que seguir. Y uno encuentra muchas veces que cuando uno toma la decisión de seguir adelante, hay otros que están dispuestos a seguir. Usted va a escuchar la voz del desaliento, invitándole a que se quede en el lugar de las aguas frías, del refresco, de que ya, dése por vencido. Pero no, nosotros hemos recibido una palabra de Dios, hemos tomado las fuerzas del Señor. Él nos dice que debemos seguir adelante. Hay que seguir con la empresa, hay que seguir. Que hay que seguir en mi trabajo, no, que lo perdí, hay que buscarlo. Pero Dios tiene un lugar para mí y yo lo voy a encontrar. Que tal vez todo esto me desanime para seguir sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. Hermanos, no podemos desmayar. Esta es una época en que más nosotros debemos consagrar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos para servir al Señor. Porque es el tiempo en el cual Dios nos está diciendo, no solamente alcanzarás a los que te robaron, sino que recuperarás todo lo que el enemigo te haya quitado. Es importante que nosotros comprendamos eso. Dice que David siguió su persecución y dice que cuando él siguió la persecución, inmediatamente Dios le ayudó, porque encontró en el camino a un hombre egipcio. Lo encontró ahí medio muerto y dice que le dieron agua, le dieron pan. Luego cuando el hombre más o menos se recuperó, le dieron pasas, uvas pasas, higos. El hombre comió, recuperó sus fuerzas y es cuando David le pregunta, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y el hombre le dice, soy un egipcio abandonado
por uno de esos amalecitas que asaltaron el Siglag. Y mi amo me abandonó porque hace 3 días estaba enfermo. Y David le dice, ¿me ayudarás a encontrar a estos merodeadores, a estos asaltantes? Y el hombre dijo, si usted me respeta la vida y no me entrega a mi amo, yo lo voy a ayudar. Increíble, imagínense esto. David va corriendo, buscando a su familia, buscando recuperar. Se está moviendo por una palabra de Dios. Muchos se han quedado atrás en el camino, pero él sigue corriendo. Y de un momento a otro encuentra a un hombre. Uno podría decir, este hombre está aquí, ya se está muriendo, dejemos lo que se acaba de morir, nosotros tenemos que seguir corriendo. Pero no, él decide ayudar, aún en medio de su lucha, de su crisis, sin saber ni siquiera quién era, decide ayudarlo. Y hace un alto en su persecución y le da de comer a este hombre, le da de beber, le renueva las fuerzas. Y sorprendentemente, este es el hombre que lo guía hacia donde están sus enemigos. Y yo me imagino, también le diría la estrategia de cómo atacarlos. Y este hombre los conocería muy bien, así que le dio algunos tips de cómo podía él obtener la victoria. Aquí mi punto es que cuando uno recibe esas palabras de Dios, recibe la fuerza que uno ha buscado en Dios, uno se levanta y actúa. Y uno tiene que mantener la fuerza, la capacidad de seguir avanzando aunque otros se queden. Hay que mantener la fe. Pero en medio de eso hay que también nosotros tenderle la mano a aquellas personas que en un momento determinado necesiten, porque usted no sabe lo que cuando usted ayuda a alguien, cómo puede volverse eso a usted en bendición. Yo estoy corriendo por salir adelante, le digo que sí. Seguramente usted está corriendo por superar la crisis, salir adelante de todo esto. Pero no podemos olvidarnos de aquellos que están a nuestro alrededor y también tenderles la mano. Yo doy gracias a Dios porque hay personas aquí que tienen necesidad, pero han recibido la ayuda, porque algunos que también, aunque están corriendo, están tendiendo la mano. Y yo puedo decir que también para mí es una satisfacción, una alegría poder tender la mano y ayudar a otros en este recorrido. Porque Dios te va a proveer la ayuda que tú necesites y te va a proveer la capacidad para también ayudar a otros. Por eso te dio una palabra, por eso te fortaleciste en Él, por eso te aferraste a Él. Eso es importante que lo entendamos. Y dice la palabra que entonces él logró alcanzar a estos amalecitas. Los encontró todos esparramados en una llanura. Todos venían celebrando ya la supuesta victoria que han tenido en Siglag y en otras aldeas de Judá y de los filisteos. Y estaban borrachos, estaban comiendo. Y entró David con sus 400 hombres y entonces él comenzó a pelear contra ellos y los derrotó y recuperó todas las cosas. ¿Por qué? Porque él no solamente obtuvo el poder de Dios, la fuerza en Dios, sino que actuó y actuó conforme a lo que el Señor le fue indicando. Recibió la ayuda, recibió la fortaleza, encontró a esos hombres en la condición en la cual podía atacarlos. O sea, Dios le aparejó todas las cosas. ¿Y eso qué es la lección que nos enseña ahora? David pudo haberse quedado en su angustia, en su preocupación, quejándose de la situación y no hacer nada. Pero no, él buscó al Señor, se fortaleció en el Señor y luego actuó. Aquí hay un principio que es clave. Si algo destruye la vida de las personas se llama preocupación, ansiedad. Preocupación, ansiedad significa estarme imaginando todo el tiempo de manera negativa lo que puede pasar. Me voy a quedar sin empleo. Mi familia va a pasar hambre. No, mis hijos no van a poder seguir estudiando. Todas esas imágenes vienen. Voy a perder negocios, voy a perder dinero. Pero la solución no es preocuparse. Por eso Jesús decía que por nada debemos estar afanosos. Que no debemos preocuparnos por qué comer o qué vestir. Preocupémonos por el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una palabra clave. Lo que está diciendo el Señor es, tú preocúpate por buscarme a mí, aférrate a mí. Busca lo que yo tengo para ti y yo te voy a guiar. No te preocupes, no andes pensando en lo que va a pasar mañana, la semana que viene, porque Jesús mismo lo dijo, cada día trae su propio afán. Está comprobado que las personas que sufren de preocupación se le bajan las defensas. Está comprobado que las personas que tienen preocupación son las personas que tienden a subir de peso, a comer mal. Son las personas que se vuelven más irritables y generan más conflicto dentro de sus familias. Yo le digo a usted, no es un tiempo de preocuparse, es un tiempo de actuar, buscando al Señor, buscando qué tiene para nosotros, aferrarnos a Él. Y una vez Él nos hable, comencemos a actuar. Yo no sé lo que Dios te está diciendo a ti, yo tengo claro lo que Dios me está diciendo a mí.
Para mí es claro, no puedo salir, no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Pues hermano, lo que venga, está a mano lo hago. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos con las personas. Hemos aprendido a tener reuniones online. Estamos ofreciendo formas en que podemos pastorear personas a través de medios de comunicación totalmente distintos a los que veníamos utilizando. Pero estamos actuando, nos estamos moviendo. No podemos sentarnos. Yo no me imagino en la casa con mi esposa, sentados los dos y ¿qué hacemos, Claudia? Esta situación, hablando con mis hijos, no, esto es terrible y ¿qué va a pasar? No, hermanos. Hay personas que me dicen, esto se puede prolongar 1 mes, 2 meses más, o puede que hasta el año. Yo no me preocupo por lo que va a pasar dentro del año que viene, el mes que viene. Estoy preocupado por hoy. Hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy, ¿qué puedo actuar? Hoy, ¿qué puedo solucionar? Hoy, ¿qué puedo responder? Pero ¿qué tal que mañana? Mañana el Señor tiene el control. Y creo que mañana, si necesito algo, el Señor me dará un egipcio al cual tal vez levantemos y Él nos va a levantar a nosotros y nos va a ayudar a nosotros. Él pondrá por mi camino el alimento que necesite, pondrá por mi camino los recursos que yo necesite. Porque Dios a mí me ha dicho que no solamente perseguiré y alcanzaré lo que se me ha quitado, sino que lo voy a recuperar, y yo lo creo y yo quiero que tú lo creas hoy en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo para tener esa actitud delante del Señor? Esa actitud es la que le agrada al Señor. Y dice la palabra, y es ahí donde vuelvo al versículo que leí al principio, que David entonces recuperó, me encanta eso, dice, recuperó todo lo que le habían tomado, rescató su familia. ¿Cuántos quieren recuperar todo lo que el enemigo les ha quitado? ¿Cuántos quieren salvar a su familia? Tal vez este es el tiempo de salvación para los de tu casa. Y dice que nada le hizo falta, nada. Yo quiero que usted tenga esa fe, nada me va a hacer falta. Tal vez no sea el tiempo de ostentación en estos días, no sea el tiempo en que estoy pensando en vacaciones, en comprarme tal cosa lujosa, pero de lo que yo necesito nada me va a hacer falta, por esa fidelidad del Señor. Y dice, ya fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna cosa de las que se habían llevado se quedó. David regresó con todo. Vas a regresar con todo, vas a recuperar todo. Y tal vez la ciudad quemada, tu familia en dificultades, la situación económica te diga lo distinto, pero la palabra de Dios te dice que alcanzarás y recuperarás, tendrás victoria en medio de la adversidad. Y dice que adicional a eso, David tomó también del botín, es decir, no solamente recuperó lo suyo, tomó lo de los amalecitas, tomó de lo que ellos habían quitado. Y ahora tenía un gran botín, así que tanto que sus hombres decían, este es el gran botín de David. Y David vio cumplida esa palabra. Pero ¿qué hizo David cuando Dios lo bendijo? Aquí es donde yo quiero que usted comience a pensar por fe. Por fe comience a creer, a mí el Señor me va a recuperar todas las cosas, a mí el Señor me va a levantar, me va a bendecir. ¿Qué va a hacer cuando Dios lo bendiga? Porque ahí viene lo siguiente, él se fortaleció en Dios, Dios lo llevó a obtener la victoria. Pero ¿qué hizo David cuando obtuvo la victoria? Y quiero leer esta palabra porque yo creo que tú después de esto vas a tener grandes victorias. Y quiero de antemano que sepas qué es lo que el Señor te pide que tú hagas una vez tengas esas victorias. Dice la palabra que entonces David volvió con todo eso, con esa victoria, con toda esa riqueza que había recibido, y se encontró primero con sus 200 hombres que habían quedado en el arroyo de Besor. Y dice que cuando él llegó a ese lugar, los hombres salieron a recibirlo. Y dice que David les habló pacíficamente, les habló con alegría, o sea, los recibió bien. Pero dice que dentro del grupo de David habían hombres malos y perversos. Y esos hombres malos y perversos dijeron, miren, les devolvemos sus mujeres que se habían llevado, sus hijos, pero del botín no les vamos a dar absolutamente nada, porque ¿quién les mandó? Ustedes se quedaron a mitad de camino. Y David tuvo que intervenir. Dijo, no, hermanos, no podemos hacer eso. Dice, así como el Señor nos bendijo, porque ¿quién fue el que nos bendijo? Y David lo reconoció ahí. Dice, ¿quién fue el que nos bendijo? ¿Quién fue el que nos ayudó a alcanzar a esos enemigos? ¿Quién fue el que nos ayudó a derrotarlos? ¿Quién fue el que nos protegió en toda esta batalla? ¿Quién fue el que nos dio toda esta riqueza? Dios. Y dice, y delante de Él tenemos que actuar de la manera correcta. Yo te digo esto porque en mi corazón existe la convicción de que algo nuevo viene para mí y para ti.
Pero una vez el Señor abra la puerta, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a volver desesperadamente otra vez a nuestra vida antigua? ¿Vamos a volver otra vez a esa ansiedad? ¿O vamos a mantener la actitud de la presencia de Dios, de caminar con Él y sobre todo de que nuestro corazón cambie para volvernos personas más amables con las personas que nos rodean? Yo creo que hoy muchos extrañamos personas y queremos compartir con ellos. Yo extraño muchas personas que veía constantemente durante la semana, tomábamos café, teníamos algún tipo de conversación. Hoy no tengo esa oportunidad de hacerlo. Pero no quiero que cuando yo vuelva a mi vida otra vez normal, entonces yo me olvide de que puedo ahora aprovechar mejor el trato con otras personas. Tal vez muchas familias ahora se reúnen, hablan constantemente, que eso no se pierda. Hemos pasado tiempo con nuestros hijos conversando, tal vez haciendo cosas productivas, que eso no se pierda. Tal vez usted en su tiempo en que ahora ha apoyado a su esposa, a su esposo, y se han cooperado el uno con el otro para enfrentar toda esta crisis, que eso no se pierda. Porque hermanos, no habremos entendido por qué Dios permitió todo esto si volvemos a lo mismo de antes. Y por eso David, a la luz de la palabra, le dice a estos hombres, miren, así como Dios nos bendijo, vamos a bendecir a esta gente. Y dice que eso quedó estipulado como una ley, aunque ya en el libro de Números había estado estipulado esa ley, que como el que cuidaba las maletas de los que iban a la guerra recibirían igual recompensa. David simplemente lo afirmó y dice que eso se volvió una norma, un hábito, una cultura dentro de Israel. Quiera Dios que cosas buenas que practicamos en este tiempo se vuelvan una cultura. La cultura de ayudar, la cultura de amar, la cultura de colaborar, la cultura de seguir buscando al Señor y no soltarnos de su mano y seguir caminando en su instrucción. Que no solamente sea en la adversidad esta búsqueda y esta obediencia al Señor. Y luego dice la palabra que David tomó toda esa riqueza y la repartió entre muchos de sus amigos donde él había estado y lo habían ayudado. Dice que envió a sus amigos de Judá. Y yo creo que es una cosa increíble. Qué bueno que estos tiempos los usemos para fortalecer nuestros lazos de amistad. Que cuando Dios nos bendiga, sigamos fortaleciendo nuestros lazos de amistad, de hermandad. Sigamos estableciendo nuestras relaciones dentro de la iglesia. Amemos la familia espiritual que se nos ha dado, la iglesia. Y la sustentemos y la cuidemos y la apoyemos, no la abandonemos. Porque hermanos, Dios quiere que su familia se siga reuniendo alrededor de su presencia. Y el Señor quiere que nosotros sigamos teniendo esa actitud de apoyo mutuo. Y que hermanos, no sea una pandemia la que nos lleve a buscar al Señor, sino sea nuestro estilo de vida. Que no sea que tomemos las fuerzas del Señor y las usemos ahora en medio de la crisis, sino que siempre tengamos la disposición de tomar del Señor para ir y cumplir con el propósito de Él. Y sobre todo con una mentalidad donde nosotros podamos tender la mano y ayudar y bendecir a otros. Si yo puedo resumir este mensaje, que para salir o para tener victoria en medio de la adversidad, tendría 3 cosas. Conéctese con Dios hasta que Dios le hable y le guíe. Número 2, use esa fortaleza que Dios le da, esa palabra que Dios le da para actuar, para moverse en fe, para ir en pos de lo que Dios tiene por su vida. Y número 3, sea bendición. Con lo que Dios le dé, con lo que usted tenga, sea bendición para otros. Use su talento, use su tiempo y use sus recursos para fortalecer el reino de Dios, para extender amor, para extender el evangelio, para tocar la vida de otros. Porque hermanos, David pasó por esa situación y Dios le permitió mostrarle cómo se salía adelante. Hoy nosotros estamos viendo esa situación y David nos sirve de ejemplo para saber cómo salir adelante. Y yo simplemente termino diciéndoles que hay momentos en que estamos viviendo como un Siglac, es decir, estamos viendo la destrucción, la invasión del enemigo, podemos sentirnos secuestrados, con tantos enemigos a nuestro alrededor atacándonos que podemos sentir angustia, podemos sentir que no podemos salir adelante, pero ahí es cuando Dios te dice a ti, vuélvete a mí, agárrate de mí y búscame de todo tu corazón hasta que mi espíritu, hasta que tu espíritu capte mis instrucciones, mi mensaje. Y cuando tú recibas esa palabra de Dios, muévete con confianza. No te dejes desanimar por los que se cansan. Tú sigue adelante, tú sigue creyendo en el Señor y conquista y restaura
y recupera lo que el enemigo haya quitado y aún conquista mucho más grande. Ve con la mentalidad de que hay cosas más grandes para nosotros en este tiempo. ¿Pero para qué? ¿Para llenarme más de orgullo y satisfacción, de luego olvidarme del Señor? No, para tener mayor poder, para ayudar al que está débil, para levantar a aquel que está en luchas, para ser un instrumento en las manos de Dios y bendecir a otros. Que nos convirtamos de esa clase de personas que en estos tiempos y en tiempos de bendición fortalecemos los lazos de amistad, creamos una mejor familia, ayudamos a más personas, porque si usted lo hace así, simplemente estará actuando con coraje, con fe, con confianza, y esa es la manera que se actúa en medio de la adversidad, y así es como se logra victoria en medio de la adversidad. Yo te pido que simplemente esta semana apartes un tiempo especial para una búsqueda especial del Señor. Donde diga, Señor, te voy a buscar mucho más profundamente. Voy a tomar tiempo. Deje a un lado el teléfono. Es más, si consigue una Biblia de papel, llévesela, porque a veces eso del teléfono es un distractor. A veces nuestro enfoque está más en el teléfono, en la tablet, que en lo que el Señor puede decir. Consígase una Biblia de papel y comience a leerla. Y comience a decir, Señor, por favor, háblame, por favor, guíame, por favor, instrúyeme. Y tome fuerza del Señor y avive su fe y avive su confianza en el Señor. Fortalézcase en Él y reciba esa palabra y luego levántese y cuando salga empoderado por la fe, vaya en pos de lo que Dios le ha prometido, porque usted va a alcanzar al que le robó y va a recuperar lo que fue quitado y volverá con un botín mucho más grande. Pero también propóngase en esta semana a quién voy a ayudar, a quién le voy a tender la mano. Tal vez usted me diga, no tengo nada. Sí, dele un poco de la fe que usted ha recibido. Dele un poco de las palabras que Dios le ha entregado, déselas a alguien. Comparta de que Cristo es la respuesta, así como Cristo está haciendo una respuesta para ti en este momento. Y si hay un pan, compártalo. Y si nosotros sembramos, cosecharemos. Y si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Y ¿saben una cosa? Se dice que las personas que tienen la capacidad de ayudar a otros tienen mayor sentido de satisfacción con su vida y son mucho más felices. Así que, hermanos, dejen poner el foco en usted, dejen poner el foco en el problema, pónganlo en el Señor, agárrese de Él, tome de sus fuerzas, de su palabra, vaya en pos de lo que Dios le ha prometido y tienda la mano. Y le aseguro que usted estará más satisfecho con su vida, será más feliz y va a alcanzar al adversario, va a arrebatar lo que le ha robado y usted va a volver con abundancia. Incline su rostro, por favor, y juntos hablemos con el Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo creo, Señor, que este es un mensaje para mi vida, para la vida de cada persona que en esta hora me está viendo. Y yo vengo de tu parte, Señora, a dar esta palabra para aquellos que en esta hora se puedan sentir que han sido invadidos, que les ha sido despojado de muchas cosas, que se pueden sentir que algunas áreas de su vida se han destruido, que en este mismo instante se pueden sentir en angustia, sintiendo que no hay salida. Pero hoy tú nos dices que sí podemos obtener victoria en medio de toda esa situación. ¿Y cuál es? Aferrarnos a ti, volvernos a ti de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, buscando en ti dirección, buscando en ti esa palabra que me dé fe, que me dé confianza, que me renueve las fuerzas. Hay una palabra de Dios para ti que te va a renovar las fuerzas, te va a devolver la fe. Búscala, búscala. Y una vez la recibas, levántate. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo y ve en pos de lo que Dios te está diciendo. No te dejes desanimar, te dice el Señor, por los que tratan de afligirte, de los que dicen que están cansados. Yo te doy las fuerzas del búfalo y te doy la fe para que tú sigas adelante. Ayuda en el camino a los que encuentres, porque ellos también te ayudarán. Y una vez el Señor te dé la victoria, sé generoso. Sé generoso con los que te han ayudado. Sé generoso con tus amigos. Sé generoso aún con la obra de Dios. Y de esa manera tú honrarás al Señor y Él te confiará mayores cosas. Gracias te doy, Señor. Yo oro por cada familia
por cada persona que está aquí en esta hora, que tu palabra llegue a sus corazones, les infunda esa fe, se levanten y tengamos en las próximas semanas hombres y mujeres yendo en pos de la victoria, porque tú les has preparado victoria y a pesar de lo que el enemigo ha hecho, tú, Señor, nos devolverás en bendición y tendremos, Señor, la forma de honrarte y de glorificarte. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguna persona escucha por primera vez este mensaje y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, quiero decirle que este es el día, el momento, para que usted se aferre a Cristo como la respuesta a su necesidad. En Cristo usted encontrará salvación, en Cristo usted va a encontrar sanidad, en Cristo usted va a encontrar liberación. Solamente tiene que ir a Él y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Así que inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por cada persona que hoy nos está viendo por primera vez. Tal vez aquí hay personas que te conocieron, pero habían dejado de caminar contigo. Hoy te pido que se vuelvan a ti y tú los restaures y tú los levantes. Tráelos a salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedirle a esas personas y a los que se están reconciliando con el Señor que por favor entren a nuestra página www.sinmuros.org y allí hay un link que usted puede darle clic, te dice consejería y hay un formulario. Llénelo por favor, para que así nosotros podamos luego responderle a usted y contactarnos con usted. O está el símbolo de WhatsApp, donde está el teléfono ese pequeñito, dele clic ahí le va a desplegar un formulario. Escríbanos cuál es su inquietud, díganos que aceptó a Cristo, díganos que necesita oración de algún tipo, que necesita consejería, lo que sea. Queremos nosotros servirle, ayudarle, queremos ayudarle a caminar con el Señor, a que usted se reconcilie con Dios, a que usted comience a tener la fe y la fuerza para salir de la adversidad y entrar en la abundancia. También les recuerdo que todo este trabajo que estamos haciendo podemos llegar a su hogar, a su familia, gracias a la contribución, a la donación que cada uno. Quiero agradecer a personas que a pesar de todo están esa fidelidad. Yo puedo ver personas que están ahí cada semana aportando para esta labor. Yo invito a aquellos que no lo han hecho que lo hagan para que se haga parte de los socios de los que estamos expandiendo el reino de Dios. Y podamos llegar con palabras como estas y con actividades como las que hacemos entre semana a muchos hogares. Así que no se pierda la oportunidad de sembrar. Entre y siembre para que reciba una cosecha. Quiero decirles que en esta semana tendremos actividades, tendremos el día jueves tiempo de oración, tendremos también tiempos de edificación. Los sábados a las 7 de la noche también tenemos actividades con los de conexión, con entrevistas en Instagram. Está la gente de Conexión, SMK. A usted entra aquí abajo en los links, va a encontrar lo de SMK para que los niños también participen. Así que estamos en una iglesia que aunque no nos podemos congregar, seguimos pastoreando a nuestros niños, pastoreando a nuestros jóvenes, pastoreando a las familias, porque a eso nos llamó el Señor. Y si esa palabra nos dio el Señor, nosotros nos levantaremos y la haremos, porque queremos ayudar y queremos ser bendición. Ayúdenos a ser bendición, conectándose, involucrándose, poniendo a sus niños a que también reciban, a los jóvenes. Y si todos nos animamos a hacer esta labor juntos, podemos llegar a grandes cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Si deseas apoyar la obra de Sin Muros, Ministerio Internacional, puedes ofrendar o hacer una donación. Ingresa a nuestro portal de donaciones escaneando este código QR con tu celular. Recuerda nuestros canales oficiales, vía PSE o transferencia electrónica en la cuenta corriente de Bancolombia, número 03 329 188 543. Cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sin Muros, Ministerio Internacional.